Como ya he dicho con anterioridad, y es algo que pues he ido comentando por mis redes sociales hace ya pues una semana o algo así, que quería hablar del tema de altas y bajas, de la confección de la plantilla, del mercado, que a fin de cuentas es una de las partes del fútbol que a mí más me gustan, el mirar nuevos jugadores, mirar pues quiénes te podrían venir bien y todo este tipo de cosas, pero es algo que no he querido tocar, sobre todo en vídeo, por un tema de respeto, de caballerosidad futbolística hacia una plantilla que nos ha devuelto a la segunda división después de 15 largos años fuera de la misma. Sé que hay gente que pues lo ha ido comentando, pues yo lo entiendo perfectamente, pero pues por un tema de respeto, de valores propios míos, pues no lo he querido comentar. He querido dar un margen hasta que termine la temporada, terminen los partidos y ya los jugadores se vayan de vacaciones, para evidentemente hablar de algo que es muy evidente y de lo que hay que hablar, ¿no? Que es la confección de la plantilla y las altas y las bajas. Aclarar que bueno, este va a ser evidentemente un vídeo largo y que estoy grabando esto el miércoles día 7 de junio, es decir, si pasa algo relevante de cara al domingo, que es cuando estoy subiendo este vídeo, pues yo ahora mismo no lo puedo saber porque no soy vidente. Soy gafe, pero vidente desde luego que no. Tengamos eso en cuenta. También aclarar que pues, seguramente habré puesto un título en el vídeo muy llamativo. Es algo que estoy planeando ya. No sé qué título habré puesto porque de nuevo no soy vidente, pero es algo que estoy planeando precisamente para romper un poco esa ilusión de mucha gente, esas expectativas que se ha generado la gente de que se puede perfectamente pelear la permanencia con la plantilla actual, y es algo que es mentira, y es algo que está muy alejado de la realidad. Es cierto que el salto entre primera federación a segunda no es tan elevado como antiguamente, pero evidentemente a esta plantilla le hacen falta una buena dosis de calidad extra y sobre todo también de experiencia en la segunda división, que actualmente no tenemos para lograr esa permanencia, y si pues se diese el caso, que dudo mucho que se dé el caso, incluso poder aspirar a, pues no sé, mantenerse pero con un buen número de puntos sobre el filón, sobre esa línea roja que marca el descenso. Habiendo aclarado esto y recordando también que no tengo nada contra los jugadores, que esto no lo hago por un tema de odio personal ni este tipo de cosas, ¿vale? Por si alguien después me viene en la caja de comentarios a decir guay, ¿cómo sacas a este? ¿Y cómo dices que...? No tengo ningún odio a los jugadores. Yo pues evidente tengo mi opinión de quienes me parecen buenos, de quienes me parecen un poquito peores, de quienes creo que pueden rendir en segunda, pero bueno, después evidentemente Carlos Mouriz y Cristóbal Parralo decidirán quiénes quieren y quiénes no quieren. Esto es simplemente mi humilde opinión. Habiendo aclarado todo esto, y espero que no haya comentarios raros relacionados con cualquiera de los puntos que he tratado hasta ahora, vamos a empezar a hablar de la plantilla, empezando de orden numérico, ¿vale? Empezando por el número 1, que es Diego Rivas, que es un jugador veterano, que es un jugador que está muy criticado por parte de más que un sector de la afición, que por una parte de Twitter, porque la afición no le silba ni nada de esto, pero evidentemente es un portero que nos ha dado muy buen rendimiento tanto en tercera como en segunda B, que ahora mismo es suplente y que ahora mismo no tiene nivel probablemente ni para primera federación, para un equipo top. Me estoy refiriendo, digamos, un Deportivo, un Córdoba, uno de estos equipos. Tal vez para un equipo de tabla media, de tabla baja, tendría nivel de sobra, pero evidentemente los años van pesando, la falta de ritmo va pesando, porque a fin de cuentas es un portero que lleva mucho tiempo sin ser titular indiscutible, digamos, de tener una buena cantidad de minutos, y eso evidentemente pesa. Entonces
Yo en mi idea mental, en mi planificación deportiva, no tendría 3 porteros. Sería desperdiciar una ficha que podría ser para otro jugador en un portero, que a fin de cuentas vas a jugar con uno, máximo con un suplente, y evidentemente sería la primera baja para mí, ¿no? Número 2 sería Tomás Burdal, un jugador que en Primera Federación ha rendido a un nivel decente. Es un central que tiene buena envergadura, que pues yo creo que tampoco ha hecho malos partidos, o no demasiado malos, digamos. Tampoco es un central top de la categoría, y por eso mismo también sería una de las potenciales bajas de cara a segunda división. Pienso que es un buen central, que es joven, además puede hacerlo muy bien en un equipo de tabla media o incluso de tabla alta de Primera Federación. Pienso que va a haber muchos clubes que van a querer sus servicios, y que evidentemente pues para esta categoría va bastante bien, pero para segunda división vamos a necesitar quizás subir un peldaño para poder tener la defensa bien estructurada, digamos, ¿no? Yo barajo que en la defensa deberíamos tener 5 centrales, uno de ellos que sea polivalente, para poder jugar incluso en uno de los laterales, porque ya digo, la temporada es muy larga, son 42 partidos y solo tenemos 25 jugadores, y va a haber lesiones, y va a haber sanciones, y va a haber muchas cosas. Número 3, Aitor Pascual. Para mí es una de las dudas. Tiene contrato para el próximo año, pero prácticamente no ha participado. Es una de las decepciones para mí de la temporada. Cuando se incorporó al Racing después de la lesión de Pumar, a mí pues me parecía que es un jugador que podía dar buen rendimiento, pero un chaval que estaba jugando por primera vez en Primera Federación, como era Noel Coto, le adelantó por banda diestra, y además sin ningún tipo de duda. No ha dado el rendimiento que yo esperaba, no ha dado un rendimiento bueno para subir a esa segunda división, y evidentemente pues tiene contrato, pero apunta que va a ser una de las bajas, ¿no? Es un lateral que es polivalente, que es joven, y que yo no rescindiría su contrato, sino que lo cedería pues a un equipo de tabla alta o de tabla media de Primera Federación, donde pueda acumular minutos, donde pueda seguir mejorando como jugador y creciendo como jugador. Y si es posible, pues me imagino que pues a un Lugo, a un no es top de Primera Federación, pero un Arenteiro, que a fin de cuentas está aquí cerca, pues serían destinos que a mí me podrían gustar. Incluso una Cultural Leonesa, que es un buen club y está aquí también bastante cerca, pero ya digo, sería para mí otra de las bajas. El siguiente es John García. Se dice que tiene contrato porque tenía una cláusula de renovación automática o de opción de renovación si se ascendía. Para mí tiene nivel de segunda división, tal vez no para ser titular indiscutible, porque evidentemente de Primera Federación a Segunda División hay un salto bastante grande. Desconozco si tiene ficha P. La ficha P, pues no sé si es ficha profesional o ficha qué, pero bueno, se le llama ficha P. Es algo por lo que hay que pagar, digamos, ¿no? Hay que haber pagado por ello, y pues va a ser importante también para la confección de la plantilla, que es algo que pues nosotros, humildes mortales y desconocedores del mercado y de todo el tema de la normativa, desconocemos. En cualquier caso, ya digo, es un central bastante bueno, central zurdo que puede jugar también en la parte diestra, que va muy bien por lo alto, que comete pocos errores, y que es una de las piezas que yo me quedaría para segunda división, evidentemente. Luego está Quique Fornos. Para mí, Quique Fornos sería otro central para segunda división. Tiene contrato de cara a la próxima temporada. Para mí sería el quinto central, no sería siquiera el cuarto. Sería ese central que pueda jugar en uno de los laterales, en este caso en el lateral derecho. David Castro sería el que pues fuese central titular, pero que pudiese también jugar en ese carril izquierdo, ¿no? Pero bueno, es un jugador que también me quedaría.
Existen algunas dudas por eso de que pueda ser el quinto central, pero bueno, sigue siendo un jugador de bastante calidad. En el siguiente caso está Jesús Bernal, tiene también contrato para la próxima temporada. Para mí sería un cuarto quinto centrocampista, es decir, un jugador de plantilla que se le puede mantener en segunda división. Desconozco si tiene ficha P, que puede venir bien para muchos tramos de la temporada, porque va a haber bajas, va a haber sanciones, va a haber rotaciones, va a haber acumulación de partidos. En segunda división ya hay bastantes más veces partidos entre semana, entonces hay que también tener eso en cuenta. Va a haber Copa del Rey, que eso también es importante, y puede ser una pieza importante para la plantilla, pero partiendo desde la suplencia. Número 7, Ever Pena. Creo que también tiene contrato de cara a la siguiente temporada. Es uno de los fijos del esquema de Cristóbal Parralo. Para segunda división tal vez habría que fichar otro extremo izquierdo titularísimo, que Ever Pena pase a tener un rol un poquito más secundario, de entrar como revulsivo, de entrar más en rotación. Esta temporada no le ha ido bien, ha hecho una temporada muy, yo diría de 6 o de 7 de nota. No se parece al Ever del año pasado, no se parece ni a la sombra del Ever del año pasado. No sé qué le ha pasado esta temporada. Esperemos que en segunda dé un poquito más de rendimiento, pero igualmente yo me lo quedaría. Igual que número 8, Alex López, es otro jugador que me quedaría, que tiene contrato de cara a la siguiente temporada, que hace vestuario, que es el capitán, ahora que también se va a ir Joselu, que evidentemente no partiría de titular, partiría de suplente, quizás de Manzanara, si Manzanara renueva. Hablaremos de ello más adelante, pero que evidentemente es una pieza importante tanto en el campo como en el vestuario. Siguiente, Manu Justo, también tiene contrato, es un delanterazo, ya sea de titular o de suplente. Pienso que puede ser perfectamente titular, pero también planteo la opción de que puedes no ser tan protagonista como lo ha sido este año. Es un delanterazo, hace un trabajo muy bueno que no se le valora, y además tiene el don de la polivalencia, porque puede jugar de delantero centro como única punta, de segundo delantero, de media punta o de extremo. Es decir, puede jugar prácticamente en todas las posiciones de ataque sin ningún tipo de problema. Eso es algo que, si solo tienes una plantilla de 25 jugadores y son 42 jornadas, Manu Justo es una bendición. Es una bendición porque puede jugar en prácticamente todas las partes del ataque y dar un muy buen rendimiento en todas ellas, porque aparte es un jugador que permite mucho ese juego coral que seguramente buscará el Racing en segunda división, que creo que va a seguir jugando exactamente igual que juega ahora. Número 10, Manel Martínez, baja, sin ningún tipo de duda. Tiene contrato la próxima temporada, pero no tiene nivel para segunda división ni de broma, pero ni de broma. Es un delantero que yo pensé que iba a ser mejor de lo que terminó siendo. No me ha demostrado absolutamente nada. Decían que iba bien de cabeza, pero debe ser como todos los jugadores que son altos, que dicen no, es alto, va bien de cabeza, pero no va bien de cabeza, no va bien con los pies, no va bien a la presión, no va bien a prácticamente ningún aspecto. Es un delantero que para Primera Federación puede estar bastante bien, quizás para un equipo de media tabla, quizás para tener un poco el rol que ha tenido esta temporada de ser revulsivo, no un equipo de tabla alta, pero para segunda división es un jugador que se queda muy corto y que no ha dado ningún tipo de rendimiento. Yo lo cedería, rescindiría su contrato o lo que sea, pero es que no es un delantero para segunda división. Mira que cuando llegó para mí era un jugador que podía dar rendimiento, pero no ha dado prácticamente nada, no ha demostrado prácticamente nada. Siguiente caso, Luis Chacón, tiene que seguir. Esta temporada lo ha hecho espectacular, empezó jugando muy poco, con el paso del tiempo se ha ido viendo que es un jugador de muchísimo talento, que puede mejorar muchísimo más, tal vez no para ser titular en segunda división, creo que eso se le puede quedar bastante grande, pero sí para ser un revulsivo. Chacón de revulsivo es una pieza fundamental.
En muchos partidos cuando ha salido Chacón ha cambiado totalmente el equipo. El otro día contra el Celta B, Chacón se echa el equipo a la espalda y a partir de ahí es cuando el equipo da un paso adelante. El primer gol prácticamente viene de él porque le mete un pase buenísimo a Carlos Vicente y Carlos Vicente se la pone a Jaume Jardí para que abra la lata, ponga ese 1-0 en el marcador. Ya digo, es un jugador de muchísimo nivel y es un canterano de Racing, que eso es muy importante, tener a un chaval de la cantera que tiene mucho futuro. Siguiente caso, número 12, Luca Ferrone. Voy a hablar también aquí de Pumar. Luca Ferrone no tengo ni idea. Creo que tiene contrato para la próxima temporada, pero no tengo ni idea de cómo está. Habrá que ver en pretemporada cómo le va la rodilla, pero incluso si estuviese perfectamente al mismo nivel que esta temporada cuando estaba bien, evidentemente, no cuando estaba lesionado, para mí sería suplente, porque no me parece un jugador que tenga características para ser titular indiscutible en segunda división. Para mí habría que fichar. Para mí el fichaje, aunque haya que pagar traspaso, abrimos un Bizum y metemos todos 5 euros para pagar el puñetero traspaso, pero hay que traer a David Vicente. Es muy bueno y necesitamos a David Vicente también un poco por el meme. En cualquier caso, hablando también de Pumar es otro de pues las bajas que duelen, porque es un jugador que a mí me gusta mucho, que lleva mucho tiempo en el club, evidentemente, pero que un salto a la segunda división, también teniendo en cuenta que no ha podido jugar en toda la temporada debido a la importante lesión que sufrió, para mí es una de las bajas. Incluso si continuase, habría que fichar sin ninguna duda a otro lateral izquierdo, porque se le queda muy grande la segunda división. Le digo, es que no es por demeritar a los jugadores. Para mí Pumar es muy bueno. Si estuviese totalmente recuperado sería sin duda titular indiscutible en casi cualquier equipo de primera federación, pero es que el salto a segunda división es demasiado grande y tiene una edad y ha sufrido una lesión muy importante y viene sin ritmo entonces sabe Dios. Para mí es uno de los jugadores que tal vez habría que ceder de cara a esta temporada, porque desconozco a qué nivel está, y en segunda división no nos la podemos jugar a ver si el lateral titular resulta que tiene nivel o no tiene nivel, porque es que si empiezas mal, a lo mejor una mala vuelta te puede condenar una temporada. Mirad lo que pasó al Deportivo el año que descendió. La primera vuelta fue un desastre y después se intentó amañar, pero era prácticamente imposible ya reparar esa primera vuelta. Entonces, pues muchos de los equipos que descienden son por eso, son por lesiones, son porque se les acumulan 5 o 6 lesiones importantes y allá va el equipo directamente. Entonces, no sé, para mí me causa mucha duda. Para mí no seguiría, con todo el dolor de mi corazón, porque es un jugador que me encanta. Siguiente caso, Gianfranco Gazzaniga, portero titular de segunda división. Ya está, si renueva, portero titular de segunda división, no tengo ninguna duda. Sí que es cierto que su juego de pies es muy mejorable, sí que es cierto que cada vez que le da un pase al pivote, con el pivote completamente marcado y los dos centrales también marcados, a mí me da un puñetero infarto y tengo ganas de matarlo. Pero Gianfranco Gazzaniga tiene nivel de sobra para segunda división, es uno de los mejores porteros de primera federación, no hay muchas opciones mejores que él, y hace vestuario, es un chaval que se ve que se lleva muy bien con el resto de la plantilla, y para mí tiene que ser el portero titular. Ya ha jugado en segunda división, creo que ya tiene ficha P, eso también es un añadido. Si no la tiene da igual, pero sigue siendo un portero muy bueno, y tal vez habría que fichar un segundo portero de más garantías para pues cuando sea necesario rotar, porque va a haber partes de la temporada en las que va a ser necesario rotar, pero evidentemente sería para mí el titular. Número 14, David El Pozo, prácticamente no ha jugado esta temporada. A mí me gustaría incluso más que Jesús Bernal, porque me parece que tiene mejor trato de
de balón que Jesús Bernal y que aporta cosas muy parecidas a Bernal, pero evidentemente ha jugado muy poco y necesitamos fichas y termina contrato, entonces tampoco tiene ficha P, habría que pagársela, entonces es una buena oportunidad para aprovechar esa ficha para obtener a un jugador de mucha más calidad. David del Pozo, con todo, sigue siendo un jugador muy bueno y creo que podría perfectamente jugar en un equipo de tabla alta de Primera Federación sin ningún tipo de duda. Habrá que ver pues qué ocurre. Siguiente caso, número 15, David Castro. Comentaban en el space de hoy de Juan Macodesido y de Raúl Villares que David Castro a principios de año se reunió con Carlos Mouriz, no sé en qué mes dijeron exactamente, pero David Castro dijo que pasase lo que pasase, ascendiese o no el Racing, él quería seguir con el ascenso a segunda división. Pienso que no debería haber demasiados problemas. Es nuestro mejor defensa con mucha diferencia. Entiendo que haya mucha gente que prefiere a John García que a David Castro, pero David Castro hace todo bien prácticamente. Tiene muy poquitos fallos. Es una pieza indispensable de Racing. Y lo más importante es que no lo notas en el campo. Y eso es muy importante, porque significa que lo hace tan bien que no lo notas, que no le notas los errores, ni los aciertos, ni nada. Simplemente está ahí. Para mí, pieza indispensable de Racing, que se quede y que sea titular indiscutible en segunda división. Al igual que Fran Manzanaga, que creo que no tiene una cláusula de renovación automática por ascenso, creo que tiene ficha P ya pagada, y que es el pivote titularísimo del Racing. Creo que dio hoy una rueda de prensa en la que decía que él quería quedarse. Esperemos que se quede. Es fundamental para el esquema de Parralo, es fundamental para el juego de Racing y pienso que nadie querría su salida. No creo que haya muchas opciones más en el mercado mejores que Manzanaga, aparte sabiendo que también está súper adaptado al equipo, súper adaptado a la ciudad, al vestuario, ya digo, jugador vital. Enol Coto termina su cesión y termina su cesión, ya está. Veremos qué quiere hacer el Sporting con él. Si Enol Coto el Sporting cree que tiene nivel para segunda, se lo van a quedar ellos, porque no son imbéciles. Y si no tiene nivel para segunda, lo van a ceder a otra Primera Federación. Así que, pues, un poco eso, es una de las bajas. Brais Martínez es una de las dudas que tengo. Yo creo que puede ser suplente en el fútbol profesional, que puede dar ese salto a la segunda división. Es un jugador que hace 5 años estaba en División de Honor, pasó a Tercera Federación, pasó a Segunda Federación, pasó a Primera Federación y ha vuelto a dar el salto. Lleva un ascenso de categoría cada año y pues evidentemente, viendo su trayectoria y que se ha adaptado a todas las categorías, se adaptó a todas. En esta le tocó ser titular y fue titular. La anterior le tocó ser titular en Segunda Federación y lo fue. Entonces creo que se puede adaptar perfectamente a la segunda división. Sí que es cierto, y esto es muy importante, no como titular, sino como suplente, habría que fichar un lateral izquierdo de muchas más garantías, por si acaso. Después a lo mejor resulta que Brais Martínez es literalmente, pues no sé, Cafú reencarnado, es el nuevo Jordi Alba, y claro, pues a lo mejor se gana el puesto y le termina comiendo la tostada al lateral titular. Para mí, una cosa muy importante de Brais Martínez sería, primero, que tenga más concentración en el juego, que es una de las cosas que han dicho que era uno de sus defectos. Desconozco si lo sigue siendo, pero una de las cosas que considero más importantes es que tiene que ser más atrevido, se lo tiene que creer bastante más, que yo entiendo que no se lo crea porque ha dado un ascenso de categoría cada año y así es muy difícil, pero es un jugador que es joven y que tiene que creérselo, porque viendo sus características tiene mucho más regate y tiene mucho más control de balón de lo que parece, y si se atreviese a conducir más el balón, a doblar más al extremo y a tratar de hacer más carreras en diagonal, un poco por dentro, buscando pues desmarques de otros jugadores o conducciones individuales, creo que daría un salto de calidad muchísimo mayor. Para mí, ya digo, defensivamente es buenísimo, pero ofensivamente es muy bueno
y creo que no se lo termina de creer del todo, porque hay partidos en los que prácticamente no ataca, pero hay otros en los que le da por atacar y cuando lo hace le suele salir muy bien y es cuando mejor juega prácticamente. Entonces ya digo, para mí es una pieza muy importante, es un jugador con una proyección tremenda. Siguiente caso, Jorge Padilla termina su cesión, el Tenerife lo va a probar en pretemporada. Incluso si existiese la remota opción de que pudiese seguir otra temporada, yo no lo mantendría, no tiene suficiente calidad para segunda. Creo que es bastante evidente porque prácticamente no ha tenido minutos, habría que cederlo otro año a Primera Federación y es un jugador que yo creo que no va a dar nunca el salto a Segunda División, o no parece que vaya a dar nunca el salto a Segunda División, porque en Segunda Federación prácticamente no destacó nada, en Primera Federación ha sido suplente, entonces va pasando el tiempo y no veo, sí que deja algún destello de calidad, pero los destellos de calidad no son suficientes, hay que dar bastante más. Entonces creo que le vendría bien otra cesión a un Primera Federación, pero no a un Racing de Ferrol, a un, pues no sé, a un equipo de tabla mucho más baja. No sé si subió a Primera Federación el Antequera o uno de estos jugadores, uno de estos equipos, digo, pues, pero le vendría bien un equipo quizás de menos envergadura, con jugadores menos potentes, para que pudiese terminar de explotar, si es que termina explotando. Pero bueno, no es por falta al respeto, evidentemente, ya digo, siempre que sale deja destellos de calidad, pero no me convence nada. No es un jugador que... Es un poco como Nathan Palafoz. Nathan Palafoz también cuando salía dejaba algún destello de calidad, pero luego las pocas veces que fue titular pasó desapercibido completamente. Ahora pues había estado en Segunda División de Brasil y ahora se había ido a no sé qué país, no sé si fue Rumanía o una cosa así, y tampoco es que esté dando buen rendimiento. Es decir, no sé, es una joven promesa, pero las jóvenes promesas tienen que terminar de explotar y muchas de ellas, por desgracia, no lo hacen. Siguiente caso, Pep Caballé, baja clara. Es un jugador que a mí me encanta su actitud, me encanta su carácter. Siempre que lo he visto jugar da el 200%. En Segunda B hace 3 años era uno de nuestros jugadores más fundamentales. Si lo hubiésemos tenido el año pasado hubiésemos ascendido de calle, porque es un jugador que por banda derecha da un rendimiento espectacular, pero se lesionó, se perdió una temporada. Esta temporada llegó un tal Carlos Vicente o Carlos V que le pasó completamente, le adelantó por la derecha y prácticamente no ha participado. Entonces, de hecho, supongo que él querría continuar, pero no entra dentro de los planes de Cristóbal Parrolo, aparte de forma muy, muy evidente. Creo que es un extremo derecho de muchísimo nivel y que podría hacerlo muy bien pues en un equipo de tabla alta, en un equipo de tabla media, sin ningún tipo de problema, como titular indiscutible, digo, no como suplente. Siguiente caso sería Jaume Jardí o Jordi Jardí, depende de si soy comentarista de IN Sports TV o no. Es un jugador que evidentemente nos ha dado el ascenso, ha marcado esos 2 goles que han ascendido a Racing a Segunda División y por tanto tiene una carga emocional muy grande. Sin embargo, si dejamos esa carga emocional de lado, esta temporada prácticamente no ha participado, ha sido suplente prácticamente siempre, siendo un jugador más revulsivo, y sí, a lo mejor podría ser útil para Segunda División, pero es que es un salto muy grande. Si en esta categoría no era importante, en segunda lo va a ser menos. Y segundo, que esa ficha la podemos utilizar en otro extremo izquierdo de mucho más nivel y mucha más envergadura. Entonces, pues evidentemente hay que darle las gracias por los servicios realizados, que fueron muy importantes, pero evidentemente el salto que vamos a dar es muy grande. Aparte, no es un jugador que lo tengamos en propiedad, sino que viene cedido del Real Madrid Castilla y también habrá que depender de lo que decide el Castilla. Igualmente, para mí es una de las bajas que se deberían dar, y aunque hubiese opción de obtener otra cesión, yo no la pediría, porque creo que se puede conseguir alguna pieza mucho mejor
en el mercado. Pero bueno, eso ya es opinión mía, a lo mejor después viene cedido y resulta que es buenísimo y me cierro la puta boca, ¿vale? Pero bueno, esa es mi humilde opinión desde mi asiento, desde mi sofá, desde mi silla en tribuna. En cualquier caso, siguiente caso, José Lu Gómez baja, pero no por su rendimiento, sino porque se ha lesionado y se va a retirar. Punto, ya está. Tendría que hacer un vídeo de su carrera deportiva y de lo que aportó al Racing, pero bueno, no quiero extenderme mucho más porque es absurdo. Es que no es un jugador que podamos plantearnos si puede seguir un año más. No puede, ya está. Se retira del fútbol. Claro, este vídeo lo estoy subiendo el domingo, pero estoy hablando el miércoles. Se retira este sábado, así que cuando estéis escuchando esto se habrá retirado ayer. Este es un poco raro, pero bueno. Siguiente caso, Carlos Vicente. Tiene que seguir, tiene un año más, hay que renovarlo sin ninguna duda. Hay que traer a su hermano gemelo para tener a la banda de los hermanos Vicente, que hagan ahí una catapulta infernal en la Malata. Ya digo, es un jugadorazo, es el mejor jugador de Racing ahora mismo, con mucha diferencia, y probablemente uno de los mejores, si no el mejor de la categoría. No hay mucha discusión. Si no hubiésemos ascendido, se lo hubiesen llevado. Ahora que hemos ascendido, creo que está lo suficientemente cómodo en la ciudad y en el equipo como para querer renovar o no querer irse. Entonces, ya digo, para mí es un pilar fundamental y creo que por la calidad que tiene va a ser titular indiscutible en segunda división. No tengo demasiadas dudas. Habría que fichar otro jugador para darle mucha competencia. De nuevo, son 42 partidos, muchos partidos entre semana, va a haber lesiones, va a haber sanciones, va a haber muchas cosas. Entonces todos tienen que tener una muy buena competencia. Pero, ya digo, para mí, jugador muy importante. Y por último, Joan Salvà, que para mí, pues evidentemente es baja, pero porque no ha jugado nada esta temporada. Desconozco. De nuevo, claro, a lo mejor el domingo, ya sabéis, si ha jugado contra el Amorebieta el último partido o no. Yo todavía no lo sé. Entonces es un poco esto es un poco raro porque estoy hablando al futuro. Esto se está subiendo el domingo, así que es como que, bueno, no sé, está pasando aquí un bucle temporal bastante importante, ¿no? Hola, Javier del futuro. ¿Cómo estás? En cualquier caso, por cierto, hubo curiosidad. En uno de los comentarios me preguntaron si J. Salva era por Joan Salvà. No soy Joan Salvà, me llamo Javier y Salva es un apodo. Ya está. Es toda la historia. No soy Joan Salvà, tranquilos. Pero bueno, me hizo gracia porque hubo una persona que me lo preguntó en la caja de comentarios, ¿no? Y nada más, este es un vídeo de 30 y pico minutos que va a ser aburrido a más no poder, pero lo que hay. Si queremos hablar de un tema como es la plantilla, pues hay que extenderse, ¿no? Y nada más. Me abstuve de tratar de ponerle notas, que es algo que también tenía planteado, ponerle notas a la plantilla esta temporada, pero pues no he querido hacerlo porque es que si no este vídeo va a 50 minutos directamente. Y ya está, nos vemos en la próxima ocasión.